En este video se hablará del aparato reproductor femenino, como también se hablará del óvulo y el ciclo menstrual. La función principal del aparato reproductor femenino es la creación del óvulo. El óvulo es el gameto sexual femenino que contiene 23 cromosomas y este posee ADN materno que aportará al nuevo individuo. El aparato reproductor femenino también segrega hormonas que regulan los caracteres sexuales femeninos en el desarrollo del embrión y del parto. Son las gónadas femeninas, del tamaño de una almendra, y están alojadas en el abdomen. En su interior están unas estructuras circulares, los folículos ováricos, que contienen los óvulos. Los óvulos se liberan uno a uno cada 28 días aproximadamente. También, en los ovarios se segregan las hormonas sexuales femeninas, responsables de los caracteres sexuales secundarios de la mujer y de la regulación del ciclo ovárico. Las trompas intrauterinas, trompas de falopio o también conocidas como oviductos, son ductos que conectan los ovarios con el útero. Se encargan de llevar al óvulo hasta el útero y aquí también se produce la fecundación, es decir, la unión de un óvulo con un espermatozoide. Es la cavidad musculosa en la que desembocan las trompas de falopio. Acoge el cigoto u óvulo fecundado y es el lugar donde se desarrolla el embrión durante el embarazo. La parte interna del útero está recubierta por una mucosa, el endometrio, formado por tejido muy vascularizado, que tiene como función nutrir al embrión. Si no se produce fecundación, el endometrio es expulsado, dando lugar a la menstruación. En la parte inferior, el cérvix o cuello uterino, el útero se estrecha y comunica con la vagina. Es el conducto elástico de paredes musculares tapizadas por una mucosa que comunica el útero con el exterior. Acoge al pene masculino y donde se deposita el semen. Es el órgano copulador y el conductor por el que sale el feto durante el parto. Posee unas glándulas que segregan sustancias lubricantes para facilitar la introducción del pene. En la entrada de la vagina hay una pequeña membrana incompleta llamada himen, que suele romperse durante las primeras relaciones sexuales. Es el órgano genital externo, formado por dos repliegues de piel llamados labios mayores y menores, que cubren el orificio vaginal y el meato urinario. En la parte superior, donde se unen los labios menores, se encuentra el clítoris, un pequeño órgano eréctil muy sensible, con muchas terminaciones nerviosas. Las glándulas de Bartolino, situadas a ambos lados del orificio vaginal, producen fluidos que lubrican la vagina para facilitar la copulación. Tanto machos como hembras del espécimen humano poseen glándulas mamarias, pero la principal función de las glándulas mamarias femeninas es la producción de leche. Estas permiten la nutrición durante los primeros meses del recién nacido. Además de leche, secretan inmunoglobinas de la madre. Por ese motivo, se recomienda la lactancia materna antes que la leche de vaca durante los primeros meses. La mama se encuentra adosada a los músculos pectorales a nivel de la costilla 2 hasta la costilla 6. Está constituida por glándula, piel y grasa, que es la que le da el volumen. Como estructuras, encontramos la areola mamaria, que contiene glándulas sebáceas y es de mayormente coloración oscura. El pezón, donde desembocan los conductos galactófagos, o sea, los que llevan la leche. Ambas estructuras protruyen y son tejidos mayormente pigmentados o, mejor dicho, oscuros. La glándula mamaria no es una estructura estable, sino que va desarrollándose y atrofiándose dependiendo del ciclo menstrual. Su máximo desarrollo se da durante el final del embarazo hasta que cese de la lactancia. La oxitocina produce la contracción de la glándula mamaria, permitiendo la secreción de leche, y la prolactina permite la síntesis de la leche por la glándula. A diferencia de los gametos masculinos, los futuros gametos femeninos están presentes desde el feto. La mujer, antes de nacer, ya cuenta con unos 40.000 ovocitos, envueltos por sus folículos correspondientes, de los que solo madurarán unos 450 a partir de la pubertad.
La vida fértil de la mujer comienza con la primera menstruación o menarquía. Cuando termina, dejan de madurar los óvulos, hacia los 50 años aproximadamente, con la menopausia. La gametogénesis es el proceso de formación y maduración de gametos, que en el caso del gameto femenino recibe el nombre de ovogénesis. Comienza en la etapa embrionaria, se detiene y hasta que no llega a la pubertad, no comienza a madurar los óvulos, que dejarán de hacerlo al terminar su vida fértil. Las ogonias, de 43 cromosomas, se dividen por meiosis, para formar óvulos con 23 cromosomas. Así, al ser fecundado por el espermatozoide, el cigoto tendrá 46 cromosomas, la misma dotación cromosómica que el resto de células del organismo. La ovogénesis se diferencia de la espermatogénesis en varios aspectos. Estos no se producen de manera constante, sino de modo discontinuo. También, los óvulos maduran desde la pubertad, con la menarquía, hasta la menopausia. Los espermatozoides comienzan a madurar en la pubertad y durante toda la vida. De cada espermatogonia se obtienen 4 espermatozoides, mientras que de cada ogonia solo se produce un óvulo. Cuando se produce la ovulación, sale el óvulo del ovario hacia las trompas de falopio, y el útero se prepara para acoger al óvulo fecundado. Si no se ha producido la fecundación, el óvulo y las paredes del útero que se habían preparado se destruirán y eliminarán en un proceso conocido como ciclo menstrual. El sistema endocrino se encarga de regular este proceso. Los ovarios, a su vez, también funcionan como glándulas endocrinas y segregan hormonas. El óvulo es una célula redonda de gran tamaño, dado que tiene que tener bastante sustancia de reserva, el vítelo, para que pueda alimentarse el embrión durante los primeros días. El óvulo es una célula inmóvil en la que se distingue el núcleo, esférico con 23 cromosomas, la mitad que el resto de células no sexuales. Presenta un nucleolo de gran tamaño. El vítelo, sustancia de reserva que permite que se desarrolle el embrión hasta que se forme la placenta. El óvulo está rodeado por una capa pelúcida. Es una capa gelatinosa que envuelve y protege el óvulo. También tiene la corona radiada, que es una capa formada por células foliculares que acompaña al óvulo y que colabora con la formación de la placenta y de las hormonas sexuales femeninas. Como tema final, se tiene el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es el conjunto de cambios periódicos que se producen en el aparato reproductor femenino con el fin de preparar al organismo para la fecundación del óvulo y el embarazo. Este comienza en la mujer a partir de los 10 a 14 años, con la menarquía y desaparece entre los 45 y 55 años con la menopausia. El ciclo menstrual suele tener una duración media de 28 días, aunque siempre puede variar. Solo suele madurar un único óvulo en cada ciclo. El ciclo menstrual consta de 2 fases. La fase folicular, en donde se desarrolla un grupo de folículos y se produce la maduración de un único folículo que aumenta de tamaño hasta que se produce la ovulación. La ovulación es cuando el folículo se rompe y el óvulo maduro es liberado. Esto ocurre desde el día 1, el primer día de regla, al día 14 del ciclo. La hipófisis segrega la hormona estimulante del folículo, FSH, que estimula el crecimiento de los folículos aunque solo uno madure. Al desarrollarse los folículos, sus células comienzan a segregar estrógenos, hormonas que provocan el aumento del endometrio del útero, que se hace más grueso y se llena de vasos sanguíneos. Cuando el aumento del nivel de estrógeno sea el máximo, la hipófisis segrega la hormona luteizante, o mejor conocida como LH, provocando la ovulación o expulsión del óvulo del folículo aproximadamente en la mitad del ciclo menstrual. También, dentro de esta primera fase, el óvulo se desplaza a través de las trompas de falopio hacia el útero. La segunda fase es la fase lútea. Dura desde el día 15 al 28 del ciclo, desde que se produce la ovulación hasta que empiece la menstruación. Dentro de esta fase,
Después de la ovulación, los restos del folículo forman el cuerpo lúteo o amarillo, que durará hasta que se produzca un embarazo o la menstruación. La hormona luteizante, o mejor conocida también como LH, provoca que el cuerpo lúteo empiece a segregar progesterona, hormona que prepara el endometrio para recibir al embrión, haciendo que éste adquiera su máximo grosor. Si no se produce la fecundación unos 15 días después de la ovulación, disminuirá la producción de progesterona, provocando que el revestimiento del útero, el endometrio, se desprenda y salga al exterior por la vagina, causando una hemorragia llamada menstruación o regla, que dura unos cuantos días y dará comienzo a otro nuevo ciclo menstrual. Si el óvulo se encuentra con un espermatozoide en la trompa de falopio, se puede producir la fecundación y se implanta el embrión en el útero. Se seguirá produciendo estrógeno y progesterona para evitar que se desprenda el endometrio hasta que se cree la placenta. El óvulo, después de la ovulación, se libera y viaja hacia el útero. Si no se encuentra un espermatozoide dentro de las 24 horas siguientes, el óvulo muere. Esto ocurre casi siempre bien porque no ha habido copulación o porque el espermatozoide no ha llegado a encontrar al óvulo por utilizar algún método anticonceptivo u otros motivos. La vida de los espermatozoides es más larga, unos 5 días, por lo que los días anteriores a la ovulación y el día de la ovulación son los días más fértiles del ciclo menstrual y en los que hay mayores posibilidades de un embarazo. But I don't sleep enough without you, and I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're